majestad, príncipe de paz. Al mirar la creación, obra de tu amor, no me queda más que adorarte, oh Dios, amante de mi corazón. Te debo mi vida, Señor. ¿A quién iré? Cristo, cantaré de tu amor y de tu justicia, Señor. Te alabaré con canciones, tendré cuidado de llevar una vida intachable, Señor. Sé que tú estás con nosotros, sé que tú eres nuestro buen pastor, mi Rey. Y por tu Espíritu, Señor, y por tu sangre vivimos en victoria. A ti te adoramos, Jesús, el pan de vida, el Redentor de los cielos y Salvador. A ti, Señor, la gloria. Amén. Es Jesús, el Hijo de Dios inmolado en la cruz.
meto en adoración. Tengo tanta paz porque he confiado en tu verdad, y bajo tus alas he declarado mi hogar. Por tu grande y sublime amor, eres tú mi esperanza, mi razón para vivir. Eres tú quien me da vida y sentido a mi existir. De tu gran misericordia y amor cantaré, porque no hay otro Dios, ante tus pies me postraré. Sí, sí. Tengo tanto gozo porque tu gracia me alcanzó. Has cambiado mi lamento en adoración. Tengo tanta paz porque he confiado en tu verdad, y bajo tus alas he declarado mi hogar. Por tu grande, sublime amor, eres tú mi esperanza y razón para vivir. Eres tú quien me da vida y sentido a mi existir. De tu gran misericordia y amor cantaré, porque no lo hay, no lo hay, no lo hay. Eres tú, sí, eres tú mi esperanza y razón para vivir. Eres tú quien me da vida y sentido a mi existir. De tu gran misericordia y amor cantaré, porque no hay otro Dios, ante tus pies me postraré. Por tu grande y sublime, tu grande, oh Dios, grande y sublime, incomparable, grande y sublime amor. Eres tú mi esperanza, mi razón para vivir. Eres tú quien me da vida y sentido a mi existir. Y de tu gran misericordia y amor cantaré, porque no hay otro Dios, no lo hay, no lo hay. Porque eres tú mi esperanza, mi razón para vivir. Eres tú quien me da vida y sentido a mi existir. De tu gran misericordia y amor cantaré, porque no hay otro Dios, ante tus pies me postraré. Amén. Es sublime amor. Todo lo haces nuevo, Señor, en tu presencia. Y esa es nuestra esperanza, Cristo. Que tú viniste, Señor, a cambiar nuestro destino. Gracias, Jesús, en ti. Por la cruz, por tu amor y gracia, Dios, hoy yo te seguiré. ¿Hasta dónde me has traído tú? He encontrado libertad y luz, todo nuevo haces tú, Jesús. Sí, 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 sí. No vuelvo atrás, camino hacia ti. Hoy lo declararé. No existe más el ayer, todo nuevo haces tú. Rindo mi vida.
venido, Dios, a darnos nueva vida. Te seguiré, mi Cristo, mi Rey. Gracias, gracias. Siempre, siempre, Cristo. A ti, Jesús. Toda la gloria por ese sacrificio, Señor, y por ese amor que nos envuelve día con día. Por tus misericordias, Señor. Porque recordamos lo que tú has hecho por nosotros, Jesús, que está vigente tu sacrificio. Heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador, su cuerpo envuelto en dolor, en el en soledad, Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor. Tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá y en su presencia
estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente. Te cantaré, Señor, Señor, mi Dios, Señor, mi Dios, Señor, Señor, mi Dios, oh, Señor, Señor, mi Dios. Qué hermoso alabarte, amado Padre. Es un privilegio, Señor, estar aquí reunidos y proclamar que Cristo vive por los siglos, Señor. Que diste tu vida, Señor Jesús, que derramaste tu sangre, pero te has levantado con poder y gran gloria. Y ahora, Señor, reinas en tu majestad en los cielos. Y nosotros te adoramos, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre por siempre. Señor Jesús, te adoramos. Señor Jesús, te alabamos. Señor Jesús, te exaltamos. Mereces toda adoración, honra, gloria y alabanza por todos los siglos, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Ven, Señor, y enséñanos tu palabra, Señor. Ayúdanos a prevalecer, a estar en ti solamente, Señor Jesús, en medio de la habilidad, de nuestras debilidades, Señor. Inúndanos fuerza. Llénanos, Señor, de ti, de tu espíritu, de un nuevo gozo, de perseverancia, Señor. Tanto te necesitamos, Señor Jesús. Tanto te necesitamos, te agradecemos. Y no cesamos de darte gracias, porque tú, Señor, nos has cambiado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén. Pues pueden tomar su lugar, amados hermanos. Un gusto verlos nuevamente. Espero estén disfrutando con sus familias y pues en estos círculos cercanos que ahora nos permite la situación tener, disfrutándonos estrechamente. Hemos estado iniciando el estudio del libro de Apocalipsis, y es un libro complicado, difícil, pero no inaccesible. De hecho, el libro que abre diciendo que es una revelación del Señor Jesús. El libro trata de la vida del Señor Jesucristo, de toda su obra, de su magnificencia, de su poder, de su eternidad, de su deidad. Lo exalta, lo exalza, lo levanta, lo da a conocer a sus siervos, como dice en el capítulo 1, verso 1. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis, del Señor Jesucristo. Y la idea es que lo conozcamos más y más. Veíamos también que dice el mismo libro que quienes leen a la iglesia las palabras y los que las escuchan son bendecidos. En la versión Reina Valera y en otras versiones dice bienaventurados los que leen y los que escuchan. Y bienaventurado también se puede traducir, según la concordancia, se puede traducir como bien librado. Bien librado. Y es que, mira, amado hermano, estas palabras de Apocalipsis que de repente atemorizan a las personas son palabras de la verdad. El Señor Jesucristo está trayendo la verdad y nos está diciendo, miren, es por aquí, porque va a pasar esto y esto. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos estén engañando con esta cosa de la pandemia? Y que no es tan peligroso y que no pasa nada y que no se apure.
Y luego, bueno, siempre sí es peligroso. Luego, no va a haber vacuna. Bueno, sí va a haber vacuna, pero bueno, a lo mejor le meten un chip ahí y lo ponen a usted todo loco y le van a poner la marca de la bestia. ¿Sabe qué? Es enfadosísima la desinformación. Es enfadosísima la desinformación. Pero nuestro Señor habla con verdad. Y Él nos está diciendo, este es el camino. Lo que le estoy hablando es verdad, pura verdad. Pura verdad. O verdad muy pura. Y quienes atienden, quienes escuchan, quienes leen, tenemos la capacidad entonces, la posibilidad al menos, de reflexionar y reenderezar los pasos, amados hermanos. En eso consiste esta bendición, porque a veces uno dice, bueno, entonces si lo leo, a lo mejor voy a poder comprar un carro nuevo, o a lo mejor voy a poder pasar mis exámenes sin estudiar, y tantas tonterías que nos ocurren como bendición. La interpretación de bendición es bien librado. Bienaventurado, bien librado. Dice más adelante, después del saludo del Señor Jesús, dice que en el verso 5, Él es el testigo fiel de estas cosas. Decíamos, el libro trata del Señor Jesucristo. Es el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. No le da gusto, amados hermanos. Mire, vemos tantas cosas en el mundo que no nos gustan, pero el Señor Jesús nos dice, a ver, calmados. Yo soy el gobernante de todos los reyes del mundo. Y entonces, ¿por qué vemos tantas injusticias? ¿Por qué vemos los gobiernos que vemos en tantas partes? Algunos tan autoritarios, otros tan falto de autoridad, unos con un desorden, otros que no dan libertades, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? No hay que apresurarse. El Señor es eterno. Y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y si esta situación que estamos viviendo, esta epidemia, esta pandemia, nos sirve para reflexionar, amados hermanos, gracias a Dios, mire. Gracias a Dios que podamos reflexionar, que podamos retomar valores que habíamos perdido. Ahora he visto una cantidad de mujeres que han tenido sus bebés de pandemia, les digo yo. Y entonces, pues como no tienen nada que hacer, se pusieron a trabajar, hicieron su bebé. Pero ahora lo han alimentado. Tengo varias mamás que han alimentado con pecho a su bebé durante meses. Y le digo, ¿cómo se siente? Maravilloso. Oiga, qué hermoso que puedo disfrutar a mi bebé y no tengo que ir a trabajar y me puedo dedicar a él y darle solamente... Ya parece como nuestra sociedad se había olvidado de que el seno materno y la maternidad es algo hermoso y es una bendición de Dios. Y volvernos a integrar como familia, a lo mejor obligadamente. Y nos hemos dado cuenta que tantas cosas en las que gastábamos de manera superflua no son tan necesarias, que podemos vivir con menos y podemos estar contentos y gozosos. Ha sido una enseñanza increíble para la iglesia. Claro que para quienes no tienen la esperanza en el Señor y no tienen contentamiento con nada, pues no les gusta y refunfuñan. Pero el Señor Jesús nos está diciendo que Él nos está hablando verdad, porque es muy importante que nos demos cuenta, amados hermanos, cuál es el futuro. Y de esto se trata este libro, del futuro, garantizado, firmado por la palabra de Dios. Miren el verso 8 del capítulo 1 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, Dios firma. Yo soy el autor del libro. Lo que se va a decir aquí viene de mí. Yo soy el gran yo soy, el Dios eterno. Un poquito en la segunda parte del versículo 5 del capítulo 1 dice, toda la gloria sea al que nos ama y que nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Amados hermanos, a veces pareciera como que no valoramos esto. Empiezan a pasar los años cuando estamos en el Señor y se nos olvida cómo andábamos. Se nos empieza a hacer como que natural, bueno, pues sí, ya nos perdonó los pecados. Pero ¿de dónde nos sacó el Señor, amados hermanos? ¿Cuánto costó limpiar nuestra vida? Hay un canto ahí infantil que ustedes han oído ahora que está poniendo los videitos de los niños. Y dice, si me lavo con jabón y me tallo fuerte, no se limpia el corazón por más que yo me esfuerce. Y ese es un texto de Isaías en realidad. Y dice que no hay jabón que quite el pecado del corazón humano.
pero la sangre del Señor Jesucristo, algo por lo que tenemos que estar agradecidos siempre. La semana pasada veíamos cómo en la gloria del Señor Jesucristo los ángeles están sorprendidos. Los ángeles están maravillados de ver cómo el Señor en su misericordia tomó una forma de humana y entregó su vida y derramó su sangre para salvarnos a nosotros. Y ahora se presenta ante los cielos como el león cordero. Y todos los ángeles que no sabían lo que es la redención, porque ellos no tuvieron esa oportunidad, todos alaban y adoran al Cordero Santo. Entonces, para ellos la iglesia es una revelación, mire, de la misericordia y de la grandeza y sabiduría de nuestro Dios. Nosotros somos testimonio para los ángeles, mire. Ellos están aprendiendo un cántico nuevo. Veíamos en este capítulo 5 de Apocalipsis, ¿recuerda usted? Bueno, entonces aquí nos recuerda que el Señor nos ha libertado de nuestros pecados derramando su sangre por nosotros. Y es algo, amados hermanos, que necesitamos estar valorando siempre, siempre. Y qué bueno que lo cantamos hoy. Y qué bueno que lo cantamos así con ese gozo, porque yo estaba en medio de ustedes escuchando y las voces de todos verdaderamente entregadas en adoración. Y eso es hermoso porque le gusta a nuestro Dios. Y en el verso 6 dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Si me puedes poner por favor ese versículo, Fabri, en la versión Reina Valera, este versículo 6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Y amados hermanos, continuamente el apóstol Juan dice, estaba yo en el Espíritu y fui enseñado de esto. Estaba en el Espíritu y Dios me reveló esto. Qué importante, amados hermanos, andar en el Espíritu, haber aprendido a andar en el Espíritu. Yo le doy tantas gracias a Dios que en medio de estos meses de pandemia, todas las iglesias en el hogar pudimos hacer el estudio de cómo vivir en el Espíritu, aprendiendo a estar en el Espíritu, aprendiendo lo que es el Espíritu, aprendiendo cómo hacer a un lado nuestra carne, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, para dar lugar a la revelación de Dios en nuestro espíritu. Qué bueno que el Señor nos enseñó eso, qué bueno que aprendimos, poco a poco empezamos a practicarlo. Y debemos seguirlo practicando porque solamente en el Espíritu se entiende la realidad de Dios. Son realidades espirituales. Y cuando leemos este versículo, tenemos que verlo en el Espíritu, porque si no, miren, nos volvemos unos chiflados. Yo he escuchado cristianos que creen que son los reyesitos y no son los reyesitos. Sabe que nosotros fuimos incorporados al reino de Jesús, el reino de los cielos. Jesús estaba enfrente de Pilato y Pilato le dijo, ¿eres tu rey? Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Jesús pertenece a otro orden, el reino de los cielos. De todas maneras, amados hermanos, el Señor Jesús vendrá aquí a la tierra, como lo vamos a ver en el estudio de Apocalipsis, y va a establecer un gobierno de justicia, un gobierno de equidad. Nadie va a poder decir que no hay justicia en la tierra. Y el Señor Jesucristo va a reinar con vara de hierro a las naciones. Mire, orden. Y castigo fuertísimo a los que hagan mal. Y justicia perfecta. Eso va a haber. Mientras tanto, el Señor Jesús se mantiene en los cielos reinando, gobernando sobre todo gobernante. Ni crea que nadie se le escapa. Nadie se le escapa. Nunca. Nadie. Nadie. El Señor ha permitido que nos comportemos nosotros en libertad. Y mire la historia lo que nos enseña. ¿Qué clase de comportamiento ha tenido la humanidad cuando está libre? Es vergonzoso el comportamiento de la humanidad. Es vergonzoso. Y estamos en el siglo XXI, llenos de tecnología, llenos de capacidades, llenos de instrumentos y de conocimientos, y seguimos siendo la misma miseria que al principio. Pecadores, egoístas, abusivos y tantas cosas, homicidas, mentirosos, rateros. Eso es la humanidad. Eso es la humanidad. Y ahí está, mire. No necesita uno buscarle mucho o leerse cualquier periódico. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Pero qué clase de reyes? Amados hermanos, el reino de los cielos tiene sus propios parámetros. ¿Sabe usted que cuando uno en un hospital va a entrar a un quirófano, ya sea hacer algún procedimiento o ayudar con lo que sea, o lo que sea, incluso de mirón, hay un reglamento en el quirófano, mire. Uno no puede entrar ahí como quiera. Si uno quiere entrar a un quirófano, se tiene que vestir con ropa quirúrgica y se tiene que poner un cubrebocas y se tiene que poner un gorro y unas botas y un uniforme y no puede tocar las cosas, no puede andar para allá y para acá. Hay protocolos de comportamiento y no se los puede saltar.
Imagínese un estudiante de medicina que diga, pues yo no estoy de acuerdo, yo voy a exigir mis derechos, me voy a meter aquí como yo quiera. Mire, para rapidito para afuera. Lo mismo pasa en el ejército y en la marina. Si uno quiere entrar a esas instituciones, hay un orden y se tiene que sujetar a ese orden. Y a casi cualquier cosa. Pero vivimos un mundo anárquico, cada vez más anárquico. Se acerca el final de los tiempos. Mire, se acerca. Aquí dice el tiempo está cerca. En el versículo 3 al final dice, el tiempo está cerca. Más cerca al menos que hace 2000 años. Más cerca. El tiempo está cerca. Y somos reyes. ¿Pero qué clase de reyes? Debiéramos ser de la clase de reyes que fue el Rey de Reyes. Sabe que nosotros somos reyes, pero servimos al Rey de Reyes. Él es nuestro Rey. Somos reyes, pero reyes del reino de los cielos. ¿Y cómo es ese reinado del reino de los cielos? No es un reinado de caprichudos, mire. No es un reinado donde el hijo del rey anda con su charola haciendo lo que le pega su gana, abusando en plena impunidad. Es un reinado de sujeción a nuestro Dios, a nuestro Padre. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, si me puede acompañar, por favor. Filipenses 2. ¿Cómo es un rey del reino de los cielos? En el capítulo 2 nos enseña. Dice en el verso 5 del capítulo 2. Está bien, nueva traducción viviente, Fabri. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud. Esta es la actitud de los reyes del reino de los cielos. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. No sé usted qué se dedique, cuál sea su puesto, cuál sea su nivel de reconocimiento dentro de la sociedad. Un rey del reino de los cielos no se aferra a eso. No se aferra al reconocimiento público, no se aferra a mis derechos, no se aferra a mi nivel académico, económico y no sé qué tanto. Uno no se aferra a eso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La actitud que tuvo el Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de los Reyes. Era Dios y no consideró ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Mire, él pudo haber sido aquí un rey lleno de grandezas y de riquezas, mejor que Salomón, más esplendoroso que cualquiera de los reyes que conocemos en la actualidad. Pero no, él se humilló. ¿En qué? En obedecer a Dios y decidió morir en una cruz como morían los criminales para cumplir con la voluntad de su Padre y para salvarnos a nosotros. De esa manera nos podía incorporar como reyes en su reino. Somos incorporados ahí y el llamado es a tener exactamente la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. No aferrarnos. Si tenemos una posición, un rango o un reconocimiento, lo que sea, oiga, bendito sea Dios y gracias. Tampoco estamos llamados a ser el tapete del mundo. Somos reyes del reino de los cielos, pero no somos los chiflados, ni tampoco nos manejamos en impunidad. La iglesia, amados hermanos, la iglesia es la luz del mundo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el carácter. Y sacerdotes, claro, porque adoramos, ministramos al Señor, lo bendecimos, elevamos oración por todas las demás personas, intercedemos. Esa es la función sacerdotal, interceder por otros y ministrar al Señor. Ministrar al Señor correctamente. No me voy a extender en eso en este momento. Lo que sí le quiero decir es que el apóstol Juan insiste, ahí en Apocalipsis, en que Él está en el Espíritu. Él está en el Espíritu. Y entonces, en el capítulo 1 nuevamente, dice el verso 10, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya dijimos en otra ocasión que simplemente son un simbolismo de la iglesia. Estas iglesias hay quien ha dicho que representan a las edades de la iglesia, a todas las edades. Por ejemplo,
Hay quien dice que Éfeso representa el primer siglo de la iglesia, cuando existía este amor profundo por el Señor Jesucristo. Y que, por ejemplo, Esmirna representa a la siguiente etapa de la iglesia, cuando la iglesia fue tan perseguida por el Imperio Romano y se hicieron tantos abusos y mártires aparecieron ahí. Y así va describiendo cada iglesia. En la que sigue, que es Pérgamo, es más o menos la equiparan a cuando entró toda la idolatría en la iglesia. Y cosas así. Puede ser, pero lo importante es que todas las iglesias, en algún momento dado de su desarrollo, se pueden comparar con alguna de estas. Y va a haber mensajes para la iglesia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En cualquier momento podemos estar en una y después cambiar y degradarnos a otra peor. Y podemos arrepentirnos y subir a un nivel como la de Filadelfia. Poco a poco lo vamos a ver. Pero dice el apóstol Juan que cuando se dio la vuelta para ver quién le hablaba, mire, la voz era tan fuerte como el toque de una trompeta. Fuertísimo. No sé si alguna vez le han tocado una trompeta en la oreja. Estaba de pie en medio de los candelabros alguien que era semejante al Hijo del Hombre. Él pudo reconocer la silueta y le recordó aquella imagen de quien decía de sí mismo: soy el Hijo del Hombre. Y estaba vestido con una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho. Y entonces el Señor Jesucristo aquí se presenta con una vestidura real, o sea, de dignatario, de rey, pero también sacerdotal. Y dice que la cabeza y el cuello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y entonces el apóstol Pablo estaba un poco desconcertado porque Jesús era joven cuando lo conoció, pero aquí se presenta como el anciano de días descrito en la profecía de Daniel. Y es que se presenta en su eternidad, en toda su sabiduría, en todo su conocimiento eterno. Así eran su cabello y su cabeza, blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego, esos ojos que lo penetran a uno, amados hermanos, y no puede esconderse en ningún lado. Uno sabe que lo está viendo en lo profundo. Los pies como de bronce pulido, refinado en un horno. Ya no son los pies del maestro que iba con sus sandalias y se ensuciaba y había que llegar a una casa y lavarle. Mire, aquí son pies afirmados en la verdad, pies de juicio, pies inamovibles. Imagínese usted delante de quién estamos, Y dice que su voz tronaba como potentes olas de mar. Si algunos de ustedes han estado en el mar, saben cómo es cuando el mar está agitado, cómo suena. Ahora que nos fuimos de vacaciones, mi esposa y yo, miren, ni siquiera había una tormenta, era una simple tarde común y corriente, pero la marea sube en la noche y empiezan a aumentar de fuerza las olas. Y yo estaba parado allí y en eso una ola, pues ni siquiera estaba en lo profundo, pero me dio con tal fuerza que me dio un centonazo, me dio una revolcada. La fuerza del mal es poderosa y su ruido en la noche aumenta, mire, es atemorizante en un momento dado. Dice que como potentes olas de mar, así se escuchaba la voz. Cuando el Señor Jesucristo nos encuentre, cuando estemos en su presencia, mire, no va a ser el Señor Jesús aquel que recordábamos como el niñito, no va a ser el niñito navideño. No va a ser tampoco el carpintero. No va a ser tampoco el predicador del que se burlaba la gente. No va a ser aquel Señor Jesús que fue trasquilado por los trasquiladores y enmudeció y no abrió su boca. Ya no, amados hermanos. Ese tiempo pasó. Ese tiempo nos trajo a nosotros cautivados por su amor. Pero lo que vamos a ver ahora es esta figura que tiene voz potente como las olas del mar, y que Juan vio que tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo que salía de su boca. Y si usted recuerda, en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, ¿me lo puedes poner ahí, por favor? Hebreos 4, 12. ¿Por qué tiene su lengua como una espada de doble filo? Pues en la carta a los hebreos se escribe así: la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra entre nuestra alma y nuestro espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, es decir, lo penetra todo y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Mire, el día que estemos delante del Señor Jesucristo, en su presencia, amados hermanos, todos los secretos, esos pensamientos que teníamos por ahí escondidos y que nadie sabe, todo va a ser revelado.
Sus ojos van a descubrir todo. Y cuando Él hable a nosotros, miren, no va a haber nada que podamos justificar. Olvídese de los argumentos y las justificaciones, y es que no sé qué, y es que si mi papá me abandonó, y es que mi mamá era quién sabe cómo, era bien consentidora, y yo era el último de la familia, pues era el junior, ¿qué quieres que haga? Miren, no va a haber ningún argumento para aquellos que estemos delante de Él. Recuérdense que este es un mensaje para la iglesia. Este es un mensaje para la iglesia. Para los que no son la iglesia, amados hermanos, vamos a ver lo que viene. Pero este es un mensaje para la iglesia y es de bendición para la iglesia. Es salir bien librado. Y dice el apóstol Pablo, la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. No se puede ver el sol en todo su esplendor, amados hermanos. Nos deja cegados. Y cuando lo vi, caía a sus pies como muerto. Entonces puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Él siempre nos conforta, lo hemos dicho en otras ocasiones. Soy el primero y el último. Jesús se presenta así. Mira, no te preocupes, yo estoy a cargo de todo, desde el principio y hasta el final, desde la eternidad y hasta la eternidad. Soy el que vive, y lo estuvimos cantando ahorita. Estuve muerto, sí, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. No más muerte. Decíamos ahorita, cantábamos. ¿Verdad? Qué hermoso. La tumba se fue. No hay más temor por la muerte. El Señor la tiene en su mano. Y si estamos en Él y por Él, y somos de Él y somos de su reino, amados hermanos, qué confianza. Qué confianza morirse así. No hay más amenaza porque Él tiene la llave del imperio de la muerte y del sepulcro. No la tiene el diablo ya, mire. La tiene Jesús. ¡Wow! Escribe lo que has visto, las cosas que suceden ahora, las que van a suceder. Ese es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Hay un misterio, hay 2 símbolos aquí. Uno, en la mano derecha tiene 7 estrellas y Él se mueve en medio de 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Recuerde usted, 7 es plenitud, todas las iglesias. No crea que Jesús está en medio de 7 iglesias. El Señor Jesucristo está en medio de todas y cada una de sus iglesias. Y Él se mueve y observa con esos ojos penetrantes y conoce todas las cosas. Y enseña a la iglesia y la anima y le hace recomendaciones y le hace advertencias y la guía y la cuida. Él está moviéndose en medio de las iglesias. Y la iglesia, amados hermanos, como candelabro es portadora de la luz. El Señor Jesús dijo que la iglesia es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque portamos la luz. Jesús está en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, brilla, mire. Y si un cristiano no brilla, habría que cuestionar. ¿Realmente estará? ¿Tendrá Cristo en su corazón? Pero la luz está para brillar. Somos los candelabros, portadores de la luz. Y Jesús se mueve por allá, en medio de toda la iglesia. Y entonces, ¿quiénes son estas estrellas que están en su mano derecha? Este es un debate que, mire, ha durado no sé cuánto. Hay muchísimas cosas que dicen que son ángeles verdaderos, otros dicen que son personas. Y claro que si alguien se atribuye a ser el ángel de la iglesia, imagínese, uno puede perder piso pero facilito. Decir es que a mí me habla el Señor y soy el ángel de la iglesia. Eso se sube. Pero si uno entiende, amado hermano, si uno entiende que la palabra ángel se puede traducir también como mensajero, mire. ¿Y sabe qué es un mensajero en medio de una empresa? Mire, están allá los directivos y los gerentes y luego los directores de diferentes departamentos y luego los jefes de área y luego no sé quién y luego el que barre y luego el mensajero. O sea, el mensajero es ve y dile. O sea, realmente no hay ninguna razón para que alguien que transmite un mensaje de parte de Dios pierda piso. Es un mensajero de Dios. El mensaje ni siquiera le pertenece, no es su gran idea. Lo único que hay que hacer en la iglesia es tener la disposición de corazón y estar en el Espíritu para recibir revelación. ¿Y por qué estoy diciendo que son personas? Y yo sí pienso que son personas. Le voy a decir por qué. Voy a leer solamente dos porciones pequeñas para que vea por qué digo que son personas. Pero usted puede leer las 7 cartas este fin de semana
y verá que sí es verdad. Dice, escribe la carta al ángel de la iglesia de Éfeso. En la escritura, en muchos lugares, se señala cómo Dios manda ángeles para que traigan mensajes a las personas. Un ángel se apareció a María para traerle un mensaje de parte de Dios, de que ella iba a ser una mamá del santo ser que venía. Y así, hay muchas revelaciones. Otro ángel se apareció a José y le dijo, cásate con ella, no tengas temor, no hay nada mal. Y así, hay muchas porciones en donde se nos relata cómo ángeles vinieron a dar mensajes a la gente, pero no hay ningún lugar en donde Dios nos diga a nosotros que andemos escribiendo cartitas al ángel. Dios no necesita que nosotros les escribamos cartas al ángel. Dios habla con sus ángeles directamente. ¿Qué caso tendría que nosotros escribiéramos una carta a los ángeles? Dice, escribe al ángel, pero lo voy a cambiar, le voy a poner al mensajero. Al mensajero de la iglesia en Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. O sea, soy yo, le dice el Señor Jesús. Y luego dice, mire, fíjese, yo sé todo lo que haces. Pues sí, Dios sabe lo que hacen los ángeles y lo que hacemos las personas. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. ¿Usted cree que Dios le tiene que estar diciendo eso a un ángel que ha sido paciente y perseverante? Sé que no toleras a la gente malvada. ¿A quién está hablando? ¿A una persona? ¿O le está hablando a los ángeles? Has puesto a prueba las pretensiones de los que dicen ser apóstoles, pero no son. Son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Bueno, le puede decir eso a un ángel, sí está bien. Pero luego dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman ustedes como al principio. ¿Con quién está hablando, amados hermanos? Claramente está hablando con las personas y está hablando con la iglesia. Claramente. Y si usted lee, por ejemplo, la carta de Esmirna, en el verso 8 del capítulo 2 dice, escribe esta carta al ángel, al mensajero de la iglesia de Esmirna. El verso 9 dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. ¿Usted cree que los ángeles padecen pobreza? Mire? ¿O que están sufriendo por escasez? ¿O que están sufriendo por persecución humana? Para nada. Pero eres rico, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. ¿A quién le está hablando? ¿A una persona o le está hablando a un ángel? El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel. Mire, eso no pasa. O sea, el diablo no puede meter a otros ángeles en la cárcel. Está hablando claramente con personas y con la iglesia. Y así usted lea el mensaje a cada ángel de cada iglesia. Y si lee el contexto se va a dar cuenta que está hablando con una persona. ¿Y por qué es importante esto? Porque siempre hay un responsable, ¿sabe? Mire, la iglesia claramente debe tener un gobierno plural, eso es verdad. Un gobierno de ancianos, un consejo de ancianos, un consejo de varones que se junten a buscar con la sabiduría en Dios. Claramente, eso es una realidad. Pero siempre hay un responsable. Y eso lo vemos a través de la Escritura de una manera muy clara. Mire, cuando el Señor vino, porque comieron el árbol, la primera que empezó el desorden fue Eva. Pero con quien se paró el Señor fue con el hombre. Y le dijo, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Vamos a dar cuentas. Y llamó al hombre para que diera la cara. Después hubo castigo para todo el mundo, pero buscó al responsable. Cuando el Señor iba a castigar a todo el mundo con el diluvio, nombró un responsable, se llamaba Noé. Y aunque estaba incorporada toda su familia, sus hijos varones, etcétera, etcétera, había un responsable, Noé. Cuando el Señor quiso hacer su pueblo, llamó a un responsable, a Abraham. Y después a Isaac y luego a Jacob. Siempre hay un responsable, siempre hay un responsable. Después trajo a Moisés y lo limpió y lo trabajó y lo perfeccionó para hacer su obra. Hay un responsable. Y eran muchos los que podían ayudar. Y estaba Aarón como sacerdote, sí, pero hay un responsable. Hay un responsable. Siempre hay un responsable. Si después usted lee todos los libros de crónicas y de reyes, va a ver que siempre todo lo que pasaba con Israel tenía que ver con el responsable, el rey. Y cuando no había reyes, había jueces.
Y el Señor hablaba con los jueces y decía, el pueblo anda así. Siempre hay un responsable, siempre. Y había un sumo sacerdote. Había muchos sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. Siempre hay un responsable. Y en el Nuevo Testamento vemos que eran 12 apóstoles, pero después el Señor tuvo un trato especial con Pedro. Y cuando Pedro cayó, y ya usted sabe, avergonzado de que negó al Señor, el Señor fue con Pedro y le dijo, ven, ok, vamos a dejar pasar el asunto. ¿Me amas? Sí. Apacienta a las ovejas. Cuida al rebaño. Hay un responsable. Y cuando vemos que se levanta una situación complicada en Antioquía, Pablo viene desde Antioquía, un responsable, viene desde Antioquía con otros hermanos a hablar con la iglesia de Jerusalén. Y hay una gran discusión, pero de pronto se levanta el anciano que presidía ahí, Santiago, y da la última palabra. Hermanos, ya escuchamos todo, vamos a ser así, así. Y se acabó la discusión. Hay siempre un responsable. Y entonces hay ancianos en las iglesias y vemos cómo de todas maneras Pablo manda a Timoteo para que termine de organizar la iglesia en Éfeso. Hay un responsable. Y luego a Tito en otro lugar. Hay un responsable. Siempre hay un responsable, amados hermanos. Y entonces no es para que se levante alguien y diga, hoy soy el ángel. Mire, soy el mensajero. Soy el mensajero, pero lo que me he dado cuenta es que muchas iglesias, la mayoría, tiene la personalidad de la persona responsable. Si no, fíjese usted, y muchas iglesias se mueven según la persona responsable. ¿Cuánta responsabilidad, amados hermanos? Pararse a dar un mensaje es una tremenda responsabilidad. No se trata de pararse a ver qué se nos ocurre o ver con qué los entretenemos. No se trata de eso. Es el mensaje de Dios. Y si bien es cierto, es un privilegio y es un honor, también existe una gran responsabilidad. Y eso, déjeme decirle, me tiene temblando, mire. Porque de alguna manera yo siento el peso de la responsabilidad. Ahora, ese peso tiene que distribuirse. Y para eso sirve el consejo. Porque la visión para una iglesia viene, sí, efectivamente, a través de un responsable. El mensaje de Dios para una iglesia. Pero hay un consejo. Y la labor del consejo es ayudar a que no nos desviemos. Una vez que sabemos lo que Dios quiere y para dónde vamos a caminar, el consejo tiene que darle esa firmeza y no permitir que la persona responsable se desvíe, porque como vamos a ver en los mensajes a las iglesias, van a ver con qué facilidad se desvía. De hecho, los mensajes del Señor a las iglesias son al responsable de la iglesia, al que se le transmite el mensaje, y le dice, da este mensaje a esta iglesia en particular. Pero inmediatamente que la persona tiene el mensaje en su mano, lo tiene que transmitir a la iglesia. Y en todas las veces que se refiere a los ángeles de las iglesias, la carta en particular a esa iglesia termina diciendo, el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el mensaje de Apocalipsis no es para una iglesia y no se limita a que es el mensaje que necesita esa iglesia en particular. Debemos encontrar dónde estamos. Mire, necesitamos situarnos, necesitamos hacer un diagnóstico situacional de nuestra congregación, porque no estamos llamados a andar criticando a los demás. Tenemos aquí una responsabilidad, tenemos un llamado de Dios, tenemos una revelación de Dios y también tenemos que dar cuentas. Y el Señor nos va a ir hablando semana tras semana cómo nos vamos desempeñando. Ahora, no toda la iglesia camina parejito, mire. Algunos estarán por un lado y el Señor les va a hablar de manera muy personalizada. Otros con otras fallas. Otros con mucha, digamos, exaltación de parte del Señor a lo que estamos haciendo. Algunos, otros. Algunos va a regañar, etc. Pero toda la iglesia, todas las iglesias tienen que entender todo el libro de Apocalipsis. Todos tenemos que entender todo. Todos tenemos que entender todo. Y entonces quizás lo más quisiera yo destacar aquí hoy es que el Señor sí nos va a hablar. Y nos va a hablar. Y hay responsables de la iglesia y todo el consejo. Tenemos la responsabilidad de caminar por donde el Señor nos está hablando. Necesitamos realmente reconocer, situarnos, entender lo que el Señor nos está hablando y después conducir a la iglesia, al rebaño, a que andemos por donde el Señor nos está llamando la atención,
o continuar haciendo aquellas cosas que el Señor alaba de las iglesias. Porque no son reprensiones nada más. También hay palabras de ánimo, palabras de reconocimiento, palabras de respaldo y de fortaleza, y donde el Señor anima a la gente y dice: qué bien lo estás haciendo, te felicito. Y así es. Entonces, amados hermanos, espero que sea claro esta cosa y no quisiera que se confundiera este punto en particular, porque está delicado. Pero solamente para aclararlo, para que de ahí en adelante podamos tener, digamos, el mismo hablar, pues, que estemos caminando sobre lo mismo, porque si unos piensan una cosa y otros piensan otra, pues vamos a estar un poco en división. Si a alguno de ustedes le causa ruido esto, sí le rogaría que se acerque con nosotros, con el consejo, y platiquemos doctrinalmente a fondo cualquier cosa que les parezca que no es correcta. Existe la libertad. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor, por revelarnos a tu Hijo Jesús, por mostrarnos ahora la soberanía de tu Hijo, su grandeza, su majestad, su poder, su eternidad. ¿Hasta dónde lo has levantado, Señor? Como el nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor Jesús es el Señor. El Señor Jesús es nuestro Señor. Él es el Rey de los reyes y Señor de los señores. Padre, que tu palabra penetre en nuestro corazón, que tu Espíritu traiga revelación a nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a discernir, a entender. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tenías que hacerlo, nadie era digno de ti, y aún así viniste, tu amor superó mi transgresión. Oh, tu esplendor, mi alma quebrantó. La gloria del cielo hoy consume mi los cielos lo